Luego te voy a preguntar a vos, Jimmy Percy, ¿cuánto sabes de ciberdelito? ¿Cuánto conocés de ciberdelito? Muy poco, lo escucho lo que se escucha en los medios, ¿no? Pero escuchás permanentemente Sí, muchísimo. de personas Cada vez más. que les roban los datos, que les roban Sí. las tarjetas que tienen cargadas en su teléfono, que les Todo roban eso. sus redes sociales. Sí. Bueno, Gustavo Saín, que está aquí con nosotros, que es director nacional de ciberdelito, va a intentar explicarnos qué es lo que está sucediendo en estos momentos y principalmente cómo podemos hacer, qué herramientas tenemos para prevenir un ciberdelito. Gracias por venir, Gustavo, muy amable. Gracias a ustedes la invitación. Muy amable y muy productivo, muy instructivo, porque además uno no para de escuchar situaciones de ciberdelito. ¿Cuál es la más frecuente hoy por hoy en la Argentina cuando uno habla de ciberdelito? Bueno, ahí desde el comienzo del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, en pandemia se incrementaron mucho las denuncias en lo que es casos de estafas en línea, en términos de usuarios particulares, y para nivel de organizaciones, tanto públicas como privadas, más las privadas a nivel de empresas, algo que se llama ransomware, es un software malicioso que ingresa a los sistemas, dispositivos y redes de las organizaciones. ¿Para qué es estafa en línea? Para ir para ese... Vamos por el pasito. Sí. Muy bien. Estafa en línea. Es una estafa, ¿sí?, que utiliza un dispositivo informático, una celular, una computadora, una tablet, como medio para cometerla. Es una estafa común y corriente, se transforma en un delito informático porque está la tecnología intermediando para la comisión de ese delito. Una amenaza es una amenaza, pero puede ser cuando se realiza a través de un dispositivo informático, pasa a ser un delito informático. Es una definición instrumental la de delito informático. Bien. O sea, por ejemplo, cuando te llega y te ponen un mail similar a un banco y te piden que des tus datos y por eso los bancos dicen que no des tus datos, ese es... Dentro de la pandemia, eso es una estafa, eso es una técnica que se llama phishing, que viene un derivado de la palabra en inglés pescar, en el cual una persona, el estafador o el fisher, va a tratar de hacerse pasar va a usurpar la identidad o suplantar la identidad de un banco, de un organismo público, un servicio de pago electrónico, tratando de obtener determinados datos de la potencial víctima. En este caso, el más común es el bancario. Supuestamente por una cuestión de actualización de datos, que han sido vulneradas las cuentas, pide generalmente las credenciales de acceso, que son los nombres de usuario y contraseña, de home banking de la potencial víctima para luego, posteriormente, usurpar la identidad de la víctima, ingresar y hacer generalmente una transferencia bancaria a una cuenta. O sea, lo primero que hay que saber entonces es que esos datos, nombre, apellido y alguna clave vinculada con el banco, no hay que usuario y dársela a contraseña nadie. de home banking, nunca, jamás el banco ni ninguna otra organización, ni pública o privada, por una vía que sea correo electrónico o servicio de mensajería, lo va a solicitar. Nunca, jamás. Cumpliendo ese principio, no vamos a caer en esa estafa. Esto es un cuento del tío, acá no requiere de una ingeniería. Digamos, la diferencia con el mundo físico es que uno no va caminando por la calle y va a ver un banco falso, muy difícil. Bueno, se puede ver un sitio web muy parecido al banco, con una dirección muy parecida al banco, que no es la oficial, y uno cree que está ingresando a su home banking, pero en realidad están volcando los datos en la cuenta del estafador. Gustavo, y vos decías en el comienzo de la pandemia, lo dijiste 2 veces. ¿Esto explotó con la pandemia? Pero Sí, esto se tiene que vieron haber muchos más existido. casos y se sofisticaron mucho más las técnicas. El phishing generalmente es general. General en el sentido que se utiliza a través de spam de correo electrónico en forma masiva a un conjunto de mails, de direcciones que cuenta el estafador, se envía, inclusive te puede llegar una notificación de un banco que bueno, sos cliente. Lo que se vio en pandemia es que algo que se llama spear phishing, que es mucho más personalizado, inclusive con datos previos de la víctima, ¿sí? Localizado. También se dio mucho en cuentas A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, voy a contar un caso. A ver, se abrieron muchas cuentas falsas de determinados bancos en Instagram. Si uno, por ejemplo, es cliente de determinado banco X, seguramente los que gustean van a tener una cuenta ahí, si no es muy difícil. Ya tenemos un paso que es previo, ya sabemos que el que gusteó esa página, que lo armó el estafador, haciéndose pasar por determinado banco, ya por mensaje directo puede decir, bueno, vamos a ver si lo puedo enganchar. Por eso no se entiende, ya no es general. Te puede llegar, me han llegado mails a mí particularmente de bancos que me dicen tiene que actualizar los datos por una seguridad y yo no era cliente. Claramente es una estafa porque yo no tengo una cuenta en ese banco. Ah, a mí me llegó los otros días, mirá. Yo Bueno. pensé que era un error. No. Sí, es un caso, una posible estafa, claro. Vos que lo interpretaste como un error, pues, tipearon Claro. mal la dirección. Y lo dejaste ahí. Claro. Y lo dejaste ahí. Sí, Es sí, general. porque además, como ya me pasó algo, alguna vez que lo hemos conversado en radio, justamente aquí en Desde el Conocimiento, ya tengo pánico. O sea, veo algo que es fuera de lo normal y no lo quiero ni abrir, por las dudas. Pero claro, o sea que eso es muy frecuente. Eso es spear phishing.
Spear phishing. Es personalizado. Pero yo quiero contar en este caso algo puntual. Que no solamente, a ver, el phishing bancario es un delito económico porque es una estafa y tiene una finalidad económica. Pero también se intentan robar cuentas de redes sociales. Y le voy a contar un caso muy particular porque es bien dirigido. Un caso de una colega de ustedes en el cual les llegó un mensaje de WhatsApp de un número de Estados Unidos a la madrugada, diciendo que era personal de la empresa Twitter, sí, lo digo porque acá la empresa no tiene nada que ver, y que había sido hackeado su cuenta. Y quería verificar unos datos, en realidad lo que querían los datos, la contraseña para hackear el estafador, el Twitter. No era personal de seguridad, pero fíjense cómo utilizaron, y esto sí se empezó a ver en pandemia, primero, tenía el número de teléfono celular. Segundo, era una cuenta de Estados Unidos, hablaban en español, y le pasan datos previos de el pasaporte y su foto para que lo valide. Es usted la titular de cuenta y era efectivamente la de la víctima. O sea, había una inteligencia previa. Sí, y esto pasa generalmente porque, a ver, hay empresas proveedoras de servicios que a veces salen noticias, y esto no tiene nada que ver con los usuarios, que se filtran determinados datos, y hay datos que muchos de esos datos van a pasar a lo que se llama la dark web y se venden. Paquetes de listados de mail, paquetes de usuario y contraseña. Hay servicios de hacking que se pueden adquirir en la dark web, que es la internet que no está... ¿Qué es la dark web? La dark web, muy rápido. El nombre ya da miedo. El nombre da miedo. Bueno, es la web no superficial. ¿Tiene que dar miedo? No, a ver, está la deep web y la... Bueno, es la internet no superficial. Uno no va a encontrar un sitio web de este tipo si uno lo googlea en cualquier buscador. Son una serie de redes encriptadas que uno tiene que ingresar con un navegador específico, que no todos son de uso ilícito. Muchos periodistas a nivel global lo utilizan, uno busca un navegador específico, busca el anonimato, o sea, no se sabe quién está navegando ahí, se encriptan los mensajes y llegan. Bueno, hay redes que son maliciosas, se llama dark web. Dentro de la deep web, la web profunda, se llama dark web, se la utiliza para utilizar aquellos que tienen fines ilícitos. Ahí se venden muchísimos de estos paquetes. A veces la gente dice, ¿dónde sacan estos datos? Hay muchos de estos datos que se han filtrado por algún lado, sea de una organización o porque nosotros lo publicamos en la web, y hay programas que, si está en línea, recopilan todo esto y se venden para hacer este tipo de estafas. Ahora, sigamos con el caso, para seguir lo que le pasó a esta colega, que no es el caso de un... No es un caso con una finalidad económica, hasta donde se pudo ver. Quería robar su usuario y contraseña de Twitter, aparentemente. Como trabaja estos temas, una periodista de tecnología, claro, porque el autor Maglino, voy a dar el nombre y el apellido porque él pidió que denunciáramos la cuenta, también le robaron su Twitter, pero ese es otro caso. O sea, esta es una chica que trabaja en tecnología, colega periodista, que le llega ese mensaje. A mí me llega ese mensaje con mi pasaporte, no dudo ni un segundo que es Twitter quien me está escribiendo. ¿Qué pasó? Es que nunca se van a poner en contacto directamente, salvo que uno acuda a las vías de contacto. Pero, a ver, pero lo interesante de esto, obviamente no siguió en la comunicación. Ojo, lo llamó por teléfono, el estafador, por WhatsApp, lo llamó por la línea, insistía porque no respondía esta periodista porque se dio cuenta de que era una estafa. Pero lo que interesante que quiero, ¿por qué traigo este caso a colación? Acá hay un híbrido entre una modalidad delictiva, por ejemplo, son los secuestros virtuales que te llaman a la madrugada, uno no está con todos los sentidos porque está dormido. Fíjense cómo utilizaron el mismo modus operandi justamente para robar las credenciales de acceso de Twitter. Este nivel de sofisticación es lo que con este ejemplo hay muchos otros, se empezó a ver en pandemia. Ahora, ¿qué tenía? ¿Por qué era ella? ¿Porque sí? ¿Porque la buscaron? ¿Porque la estudiaron? ¿Tenía algo diferente? Está en la investigación judicial. No sabemos, a veces es al voleo. Y qué bueno que se dio cuenta. Yo hubiese caído, como la mayoría de la gente. Y sí, si tienen tantos datos sobre vos, tienen tanta información. Nunca una empresa, una organización, un banco... Se contacta con vos porque sí. Se va a contactar para pedirte datos sensibles, que en este caso se llaman credenciales de acceso, que es los nombres de usuario y contraseña de un sistema. Nunca te los va a solicitar por ninguna vía. Eso se hace automáticamente cuando uno ingresa al servidor y le hace el cambio con cuestiones de seguridad propia, pero cuando el usuario, generalmente ingresa a estos sistemas. Gustavo, dijiste estafas en línea, secuestros virtuales. Secuestro de datos a nivel de organizaciones, tanto públicas como privadas, sobre todo empresas. ¿Qué otros delitos hay? En líneas generales son estos. Hay un montón de delitos que son convencionales, que tienen una nueva beta. En la tecnología. Exactamente. ¿Eso está en el Código Penal, todo esto? ¿Ya está? No. Hay una serie de figuras que a partir de la ley 26388 se incorporó en el año 2008, después el caso de grooming, ¿no? Esto no se vio incrementado en cantidad de denuncias, ¿sí?
es un poco más complejo porque uno generalmente el grooming, que es el acoso sexual para niños, niñas y adolescentes, donde hay un pedófilo que va a tratar de captar. No hubo un incremento de casos porque generalmente va a tratar de concertar un encuentro real en el mundo físico y la pandemia vio limitado esta cuestión. Sí existieron casos, pero sí mucho el delito económico. Todo aquello delito que tenga una finalidad económica, hablamos a nivel de empresas, otro tipo de delito que es el ransomware, hablamos más particularmente de usuarios particulares, pero siempre con una finalidad. Esos, los delitos económicos en línea, estafas y robo de identidad y usurpación de identidad, se vieron incrementados muchísimo. ¿Qué pasa cuando te roban el celular? Puede pasar muchas cosas. O digo, ¿qué consejo das para aquellos que las Y primero hurtan el tener, teléfono? obviamente, acceso biométrico o a un sistema de seguridad para que no puedan ingresar, una vez que se bloquea, no pueden ingresar simplemente deslizando una pantalla, ¿sí? Eso por en primera instancia. Segundo, tener algo que se llama factor de doble autenticación. Yo no me quiero poner muy técnico, pero a ver, si uno pierde un servicio, puede, digamos, no necesariamente si lo tiene en el celular, sin necesidad de ingresar cada vez, uno puede directamente con el factor de doble autenticación cerrar la cuenta o cambiar la clave y le va a pedir al titular por otra vía que confirme si efectivamente es él. O sea, yo dejo mi celular para ingresar a Twitter. Entonces, si yo voy a ingresar a Twitter otro dispositivo y dice, ¿sos vos? Te va a decir. ¿No? En el otro lado. Exactamente. Eso como manera preventiva, ¿no? Eso como manera preventiva en cuanto a los servicios y aplicaciones. Hacer backup de toda la información que uno tenga en el celular. El celular es una computadora, por decirlo de alguna manera, es un dispositivo informático, uno almacena información y datos privados. Y segundo, bueno, si es que depende de qué empresa utilice de telefonía celular, no de empresa de telefonía, qué celular utilice, uno pueda poder rastrearlo. Claro, cuento el ejemplo de lo que me pasó a mí, que ya lo hemos hablado y que después me enteré que un montón de gente le había pasado algo similar. Mucha gente seguramente no hace la denuncia y esto queda en cuanto a contabilizar la cantidad de este tipo de delitos en menor dimensión de la que en realidad pasa. A vos te roban el teléfono. O sea, ¿cómo es que logran extraer tus datos de una tarjeta vinculada a una aplicación? Digo, si te lo roban, ¿qué hay que tener en cuenta cuando te escriben o te piden algún dato? Porque ¿qué pasa? Algunos teléfonos que tienen esto de la geolocalización, o bueno, cuento porque por ahí le sirve a la gente lo que me pasó a mí, yo puse para geolocalizarlo, entonces después te empiezan a llegar algunos mensajes y en la vorágine y la desesperación pones datos, consultas, preguntas, abrís. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Seguramente lo que hice yo, pero digo, lo que hace un montón de gente. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Suspender la línea y tratar de bloquear el celular. Hay algunos celulares que tienen la función de bloqueo automático de datos. Digamos, además de que uno supuestamente, eso sé que es engorroso. Uno generalmente cuando con las computadoras o las notebooks es mucho más sencillo tener un antivirus instalado, hay programas también que son gratuitos que uno puede bloquear el acceso a cualquier tipo de datos y le dificulta. O sea, en informática nada es invulnerable, pero sí hay cuestiones más o menos seguras. No tiene que ¿Nada es invulnerable? Nada es invulnerable. Hay sistemas más o menos seguros, pero nada es invulnerable. Hemos visto noticias de empresas gigantes de Internet que han reconocido que han sido vulnerados en sus sistemas, miles de casillas de mails y demás. Estamos hablando de los gigantes de Internet, los más conocidas, ¿no? Hubo casos así, de ahí para abajo, digamos, todo puede pasar. ¿Qué estábamos con el teléfono? ¿Qué hace? El teléfono. Bloqueo de datos. Bloqueo de datos. Sí. Obviamente avisar a la empresa proveedora de servicio que le provee la línea telefónica, digamos que es el proveedor de servicio. En términos de aplicaciones, tener obviamente un backup, aparte, generalmente a través de servicios de almacenamiento en línea, vieron que uno puede sincronizar los datos. Y después hay servicios de borrado. Hay algunos que tienen servicio de borrado, o sea, yo ya tengo las copias, bueno, borro todo lo que está en el dispositivo en forma remota. Se puede hacer eso. ¿Sí? O sea, hay que tener en consideración esta opción. No todos lo brindan, no todos modelos de Pero ¿cómo celular. te captan? ¿Qué es un mensaje Depende de del nivel de texto? seguridad que tengas tu celular. Si yo, por ejemplo, tenés el celular y tenés la casilla de mail abierta, directamente van a ingresar sin ingresar en clave de usuario y contraseña. La mayoría lo tenemos así. Las redes sociales y demás, porque uno pide recordar para facilitar acceso permanente a los servicios de aplicaciones. Rápidamente la roban y dice, bueno, pero ¿cómo haces si no tuvo que cargar ese nombre de usuario y contraseña? Bueno, rápidamente, esto te hablaba del factor de doble autenticación. Cuando lo hagan, tienen que hacerlo con algo que lo puedan hacer, que no sea siempre el celular. Porque si vos sales de se pide salir de un sistema, vos lo tenés logueado, salís, cerrás sesión, te pide ingresar, no recuerdo mi clave, hay una opción para que te envíe cosas. Si vos tenés en el mail, te envía para que vos lo veas, ya te quedaste se quedó con la clave. Si vos tenés el mail que vos dejaste en esa empresa proveedora y podés acceder al celular,
lo que hace la persona que quiere entrar a tu sistema como Twitter o Facebook es eso. A ver, no recuerdo mi clave. Estoy dando un ejemplo. Te envían el mail para que vos resetes la clave. Y ese mail lo recibís en el Y a ver, pero celular. aplicaciones donde consumo, o sea... El factor de doble autenticación que yo te digo, hacerlo por una vía que pueda ser externa, que no sea siempre algo que se pueda acceder fácilmente al celular, porque si no, no tiene sentido. Que vos pongas, por ejemplo, una casilla de mail que no tengas en el celular alternativa. Si te llega a pasar esto, vos ingresás a esa casilla de mail, pedís rápidamente cerrar la sesión y pedís que te, primero obviamente, notificar a la empresa en la medida de lo posible, cerrar la cuenta porque fue hackeada. Pero mi pregunta es, ¿cómo te roban? ¿Cómo te...? Un ejemplo es el que te acabo de dar. Cierran la sesión Sí. de cualquier servicio, cuando vuelven a ingresar, hay una opción que dice, olvidé la clave, el mismo servicio te Sí. dice, porque la olvidé. Perdón, a lo que voy esa es una. Y otra como es, te mandan un mensaje y te... Yo ya no me acuerdo. O sea, no me acuerdo y respondí tantas cosas y Que subí... vos la brindes voluntariamente pensando que eso, pero Sí. es el phishing, eso es lo que hablamos antes. Ese es el phishing. Yo tomaba el caso que vos me decías que un tercero se apoderó, Claro. te robaron tu celular. Claro. Hay dos cosas. Una cuestión, esto se llama ingeniería social, porque acá no hay una aplicación, un programa que se descarga el dispositivo y te roba los datos que existen. Se llama spyware, programas espía. Eso lo hace sin querer, descargaste algo pensando que era algo y era un spyware y te robó los datos. No, esto es el cuento del tío de nuestros padres y nuestros abuelos que te voy a tratar de hacer creer que yo soy el banco para robarte datos llevado a lo O sea, virtual. te hago creer que yo Por eso tengo digo, tu el phishing no es teléfono... nuevo. No, estoy pensando en el procedimiento, Sí, ¿no? sí, sí. Te hago creer que yo tengo tu teléfono, que soy, o sea, que tengo la herramienta para llegar a tu teléfono, También. que te localice el teléfono, porque yo creo que lo que me pasó es eso. Creo que sí. ¿No? Que te dicen, Por lo creo que contás, tengo, sí. vos pusiste la geolocalización, entonces te mandan un mensaje y ahí das algún dato donde ellos directamente te toman con ese Ellos dato. deben suponer y que vos acceden. estás con la geolocalización y ahí van a tratar de... No conozco el caso, por lo que me estás contando, creo que puede venir por ahí. Pero tenés casi que es ingeniería social, se llama. No es una ingeniería técnica, no requiere de software. Acá te voy a tratar de convencer Claro. y esto es todo parte de lo mismo. Claro. El phishing no es nuevo, es una estafa, es un cuento del tío. Te voy a tratar de Sí, robar sí. algo, un dato, una información. O sea, en el ámbito de seguridad pura, estoy haciendo inteligencia. Voy a tratar de extraerte datos. Digamos, el término phishing es nuevo, digamos. Claro. Pero hay mucho delito convencional que tiene su beta virtual, intermedia a la tecnología. ¿Qué está haciendo Gustavo el Estado en esto? Bueno, mira, nosotros la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Secretaría de Innovación Pública tiene como comunidad objetivo, digamos, básicamente atender todo lo que es la seguridad de los dispositivos y sistemas de redes de la Administración Pública Nacional, prioritariamente, y después trabajamos con el sector privado. Además, hace muy poco sacamos una serie de requisitos mínimos para que los organismos puedan elaborar sus políticas de seguridad de información, donde van a ser auditados y elevamos los estándares justamente por todas estas cuestiones de seguridad informática de esto, donde son bases de datos y sistemas que almacenan datos de ciudadanos, ¿no? Con esa salvedad, los organismos públicos. Elevamos ese nivel de seguridad, nos basamos en normas internacionales y buenas prácticas, y estamos trabajando muy fuertemente con el sector privado, pese que nosotros no tenemos competencia directa por sobre los mismos, pero para que ellos, en el intercambio de información puntual, para nosotros poder asistirlos en la medida de lo posible y nosotros estar al tanto de qué es lo que está pasando también en el sector privado. ¿Y caen generalmente ¿Cómo? caen los que hacen ciberdelitos o es tan sofisticada Depende la de qué maniobra? delito. Últimamente, digamos, hay algo que es... O sea, si uno parte de la base, pero creo que tienen que saberlo, uno es confiado. Uno es confiado y la lógica de funcionamiento de Internet y las tecnologías digitales es diferente al mundo físico, como decíamos antes. Uno ve un logo del banco, o ve un organismo público y es exactamente el mismo que ve en la página web de ese organismo o de ese banco y cree que efectivamente, que en el mundo físico no se va a ver eso. Entonces uno tiene, y parte de los medios de comunicación analógicos, de decir todo, si aparece acá es verdad. Eso pasaba con la televisión, pasaba con... Claro. Inclusive hasta los medios masivos tradicionales, hoy ya, esto ya sabemos que no es sinónimo todo de verdad lo que sale en televisión o en radio y demás. Pero lo que quiero decir es, uno parte de esa lógica de conocimiento y de relacionamiento con la tecnología y con Internet y la computación en sí, uno puede, no consume contenidos como pasaba con los medios tradicionales, que es espectador, es oyente o lector. Uno consume y produce, y cualquiera puede hacer público un contenido. Me parece que pasa un poquito por entender. Si uno entiende que la lógica que simplemente, por más que sea sofisticado, ninguna organización te va a solicitar por ninguna vía un dato sensible, como clave de acceso y contraseña u otro dato, no va a caer en una estafa, pero tiene que grabárselo a fuego, para decirlo de alguna manera.
Gustavo, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Algo aprendimos o no? Muchísimo. Vos la tenés verdad que cuidado con tu teléfono. Por supuesto. Y con todo, porque en realidad el ciberdelito hoy es Moneda un corriente. poco la cenicienta de, ¿no? De los delitos en la Argentina. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor, gracias a ustedes.